Estás escuchando Cronopios en Acción, un podcast que está hecho para contarles cómo transitan dos mujeres por el universo de los cronopios, que caminan en medio de estímulos y realidades diversas. Aquí estamos, despistadas y al margen, para contarles cómo vemos diversos fenómenos que pasan frente a nuestros ojos. A veces todo está de cabeza o podemos pasar por alto muchas cosas que no le vemos importancia, pero siempre estamos en acción, tratando de ver el lado B de los fenómenos sociales para poder transformar desde raíz nuestro pensamiento. Hoy les vamos a hablar de un tema súper interesante. Escuchen bien, ¿cómo construir una amistad entre chilangos y porteños, entre paréntesis, sin morir en el intento? Muchas personas nos han preguntado cómo es para una argentina vivir en México y cómo es vivir en Buenos Aires. Así que eso nos ha inspirado a hacer un programa de las diferencias abismales entre una ciudad y otra. Exacto, es que muchas personas aquí nos han preguntado que cómo es convivir entre los dos países, porque parece como que hay una cierta rivalidad, sobre todo ahí como que el fútbol, la política, como que todo parece diferente entre las dos ciudades. Por un lado vamos a decirles chilangos a los de Ciudad de México, aunque bueno, por ahí como que hay alguna diferencia ahí de opiniones, pero les vamos a decir chilangos, y porteños a los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, les vamos a platicar así un poco de cómo ha sido como nuestra amistad, cómo nos hemos conocido, por qué ha sido como importante tener esta amistad, sobre todo para contarles a ustedes de las diferencias culturales y sociales que vemos entre estos dos polos y cuál es como nuestro punto de vista sobre eso ahora que yo estoy en Buenos Aires y que Majo está en Ciudad de México. Entonces como que tenemos una visión ahí medio rara porque no somos de ahí, pero al final como que puede ser una visión interesante. Justo, Moni, y ahora que estamos en un mundo alternativo en el que estamos literalmente invertidas, que vos estás en Buenos Aires y yo estoy en Ciudad de México, me encanta tocar este tema y empecemos a hablar de lo que es la convivencia social. Exacto, pues mira, yo lo que noto en Buenos Aires es, y más o menos en toda Argentina, pero bueno, en Buenos Aires en particular, como que yo noto que las mujeres tienen mucha libertad. No sé si tú lo has notado, Majo, pero por ejemplo, o sea, algo que a mí me causó mucha impresión es ver a un montón de mujeres, y ahora que es verano, hay un montón de mujeres que se visten con ropa pequeñita, o sea, sus super minifaldas, sus top, y los hombres, o sea, lo que no me impresiona no es cómo se visten, sino que los hombres no les faltan al respeto. Justo lo que te impresiona es la reacción de los hombres, ¿no? Que cuando pasamos caminando en short o inclusive a veces tipo con una bikini arriba, ¿no? En la ciudad y un micro short, nadie se da vuelta porque estamos súper acostumbrados a esa libertad. Y claro, en México eso no se da. De hecho, por ejemplo, en los vagones del metro en la Ciudad de México hay una división entre mujeres y hombres. A mí eso me llamó profundamente la atención porque yo no vengo acostumbrada a eso, ¿entendés? Vengo acostumbrada a una libertad total donde nadie se da vuelta a mirarme. Y acá quieras o no en México, sí, obviamente, te van a decir, mira, vos te podés vestir como querés, sí, obvio. Pero, ¿qué pasa con la mirada del que pasa y te mira como que te va a comer, ¿no? Todo eso es como que te limita. No, y el acoso, que es bastante fuerte y bastante importante, y que incluso a muchos hombres es como de, bueno, le pasó eso porque mira cómo se viste. Entonces es impresionante. Y yo la verdad es que me puse muy intensa con el tema y empecé a preguntar a las personas. Estuve en una reunión, me acuerdo, y nada, me puse re intensa a preguntarle a una chica que por qué era esta diferencia, porque al final como que yo dije, bueno, yo necesito implantar este sistema en México porque las mujeres necesitamos como este tipo de libertad, y no solo es una libertad de vestimenta, sino como que hay una cierta libertad de pensamiento. Entonces, así, bueno, después de que le pregunté a un montón de chicas, de mujeres y de gente mayor, lo que me decían y la conclusión a la que yo llegué es porque de entrada hubo muchos movimientos feministas en Argentina. Sí, Eso muchísimos. sí, claro, y fueron movimientos en donde realmente todas las mujeres como que se sentían
muy identificadas y también había una lucha real de demasiadas personas, apoyada un tanto también por las autoridades gubernamentales que castigaban realmente el acoso. Entonces yo creo que eso fue una gran medida porque en México, aunque se llegue a castigar, pues tendría que ser un delito absolutamente grave como para decir, ay, no, solo me miró o solo me tocó, ¿no? Entonces como que hubo ahí como que un poco parte de las dos cosas, ¿no? Tanto de las mujeres y también la voluntad de los hombres de respeto. Justo, es que también es un tema en eso de educación. Lo que yo veo es que por más de que hagas leyes, si vos no educás a los niños para que no tomen como esas conductas tan machistas de mirar y darse vuelta y todo eso, vos no podés cambiar algo tan profundo. Yo siento que acá en México particularmente están como atrasados en ese tema, en el tema de lo que es la evolución de la mujer, siento que están mucho más atrasados que Buenos Aires, que Argentina en general. Sí, sí, totalmente. Incluso me decía una chica que hace 20 años, pues las cosas no eran así, que incluso a ella de chiquita la miraba, ¿no? Que tenía 6 7 años y pasaban los albañiles y le decían de cosas. Entonces, digo, no tiene tanto esta diferencia, pero ha habido un cambio radical de pensamiento que ya no ven posible que los hombres las miren de esa manera y mucho menos que las acosen. Claro, olvídate, sí. Además lo que pasa también en Argentina es que es mucho más matriarcal. Es un donde la mujer manda, es una figura fuerte, ¿no? Es como en Italia la mujer que es mandona. Entonces como que sí, acá en México es más, yo siento más el hombre y en Argentina es más la mujer. Y también tenemos diferencias que me gustaría ahondar en cuanto al lenguaje, porque vos sabés, Moni, que el lenguaje es una forma de pensamiento. Como dice Saussure, o sea, uno piensa y dentro del lenguaje hay diferentes idiolectos, que también son formas de pensar. Entonces tenemos en México el idiolecto que sería el idioma mexicano y en Argentina que sería el idiolecto, el idioma argentino. No son idiomas, son los dos idiolectos dentro del español, pero hay diferencias abismales entre ellos dos, ¿o no? Sí, exacto. O sea, yo creo que por ahí tiene que ver el tono, un poco también yo creo que tiene su origen en esta colonización que, por ejemplo, nosotros que estamos mucho más arriba del continente, a nosotros nos tocó una colonización absolutamente española, ¿no? Digo, por ahí hubo que la guerra de los pasteles con los franceses y otro tipo de colonizaciones, o Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo, pero principalmente nuestro mayor conquistador fue España. Y para ustedes que están en Argentina, o sea, yo creo que hubo una gran parte de la colonización que fue, como ya mencionas, italiana. Por Exacto. ejemplo, sí, sí, estaba estudiando, y bueno, otra cosa que yo noté aquí en Buenos Aires, es que las personas, la mayoría de personas, que eso lo está como bien sabido por los mexicanos, es como que los argentinos dicen, ay, es que yo vengo de europeos. Y bueno, la verdad es que no solamente es un alarde, sino que en realidad ustedes sí vienen de descendencia europea en su mayoría y sobre todo en Buenos Aires, porque estaba yo leyendo que de cada 8 personas que había italianos, había 2 personas nativas de acá. Entonces es muchísimo, ¿no? Y después las exterminaron con la dictadura y demás. Entonces queda mucha población descendiente ya sea de italianos, algunos por ahí alemanes, algunos por ahí españoles, pero la mayoría pues tienen ese origen, que no es muy lejano, son sus abuelos o sus bisabuelos incluso. Sí, es totalmente cierto que los argentinos tenemos ascendencia en Italia, o sea, eso no se discute. Lo que sí es como que a veces uno lo hace alarde, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso de no sé, de hacer un fetiche con las nacionalidades o las supuestas nacionalidades que uno pueda adquirir en el mundo. Para mí somos todos ciudadanos del mundo y somos todos iguales, ¿no? Pero sí es cierto que hay personas como que tanto en México como en Argentina como que les gusta alardear sobre la nacionalidad europea. Y bueno, volviendo al tema de los idiolectos, también, o sea,
se nota muy fuerte en México el idiolecto marcado por España, ¿no? O sea, el tú, por ejemplo, o sea, tiene muchas palabras que son meramente españolas. Por ejemplo, nosotros los mexicanos, en una generalidad, tenemos más la idea, no solo, no de como de hacer alarde de una nacionalidad, sino a un color de piel, ¿no? Nosotros es como los güeros, los rubios, es como, para nosotros es un símbolo de estatus. Y en Argentina no necesariamente, o sea, yo he visto, por ejemplo, en la parte norte, que no es algo de orgullo para ninguna sociedad, pero sucede, hay personas muy rubias, muy pelirrojas siendo indigentes, cuando en México nunca ves un indigente pelirrojo o rubio. Claro. Hay un racismo más bien ahí como del color. No, es totalmente de acuerdo y siempre me di cuenta de eso. Cuando llegué acá no entendía nada yo. O sea, pues no estoy acostumbrada, ¿viste? A que te digan güera o cosas así y quedan diferentes. No, no estoy acostumbrada porque, claro, en Argentina es como una sociedad un poco más homogénea en ese sentido. Y a la vez no. Ojo, porque también es como que también hay, tipo, hay otros planteos de discriminación que quizás no son los mismos que en México. O sea, yo siento que muchas veces en Argentina se utilizan palabras discriminatorias en cuanto a personas que no han estudiado o que quizás no han logrado y se los acusa, ¿no? De eso. ¿Y cómo les dicen más o menos? No, bueno, ellos sí tienen tenemos una palabra muy fea que es negro de mierda, pero no está como relacionada con el color de la piel, sino con una cuestión de educación, ¿no? Ah, ok, O más sea, de como, educación. claro, Y en México, por ejemplo, no es una cuestión de educación, sino de muchas veces como de poder social y otras pues del color de piel tal cual. por eso también hay otra que es grasa, sos un grasa, ¿no? Como que no tenés educación, como que sos una persona así que no tiene valores, o sea, sí atacamos más por ese lado. Está súper interesante esto. Claro, o sea, es más por el lado de la educación, porque por Sí. ejemplo, en México puedes ver personas que no tienen educación, pero que ganan un montón porque son comerciantes. Entonces, ahí hay como que cierto respeto, pero ¿qué pasa en Argentina? ¿También o no? No, o sea, vos podés tener un montón de guita, pero si no tenés educación, sos como un grasa. Ah, no, bueno, eso está súper interesante porque, o sea, otra de las cosas que yo veo acá en Argentina es que la educación es primordial y no solamente la educación intelectual de español, matemáticas, geografía, etcétera, sino como que hay una parte donde les inculcan muchísimo deporte, muchísima cultura, muchísimo arte. Sí, lo primero que preguntamos es qué estudiaste, o sea, la verdad es que sí tenemos muy en mente la facultad y el deporte y todo eso. Es muy fuerte. En Argentina la educación es muy interesante. Sí, es bastante interesante, incluso se ve porque uno va a los parques o plazas, como les llaman en Argentina, que además en Buenos Aires hay un montón de parques, que eso es maravilloso, y entonces uno va y yo me sentí como, bueno, yo empecé a correr en este viaje que he estado haciendo por muchos meses, y yo empecé a hacer un poco de deporte y a correr. No, bueno, ya me sentí como disminuida completamente después de ver a todo el mundo o que estaba corriendo, o que estaba haciendo como un tipo de gym en el parque, o incluso que estaban ahí tocando un instrumento o bailando de todo, tocando instrumentos, o sea, es una cosa brutal que la cantidad de arte que tienen Es que la y cultura. convivencia, sí, la convivencia en Argentina en general se da en los parques, se da haciendo deporte, se da a través del mate, se da no tanto a través del consumo como es en México, que sí, vos fíjate que en México, o sea, las familias, el plan del domingo es ir al shopping, sí o sí. Sí, exacto. Ya como que en Ciudad de México el plan es ir a comprar algo y si te vas a juntar con tus amigos siempre tiene que ser como en un bar o en algún lugar de consumo. Y otra cosa que nosotros valoramos un montón es la comida. No tanto el Sí, mate como ustedes, como que para ustedes ya una forma de convivencia es el mate, pero para nosotros una forma de convivencia como ancestral ha sido la comida. sí, sí, tal cual. O sea, yo siento que en México la comida es sagrada y en Argentina como que no tenemos tanto esa identidad propia porque claro, como tuvimos tanta influencia de otras culturas, no pudimos crear nuestra propia cultura culinaria.
No es así en México. En México la comida es sagrada y tiene una cultura culinaria increíble. O sea, vos podrás escribir una enciclopedia de todos los platillos que hay. Y yo te juro que a veces no me acuerdo de qué significa cada cosa porque encima tienen nombres extrañísimos y hay una variedad abismal de comida acá, o sea, es impresionante. Y la gran diferencia es que, bueno, que en México está el maíz y en Argentina está el trigo, Harina. la harina, claro. Sí, completamente. O sea, nuestra base de la alimentación es distinta. Y aunque ahora ya puede ser un poco de consumo un poco más gringo, por ahí hamburguesas y tal, como que sí, seguimos con esa tradición cultural ancestral de años de preservar el maíz, lo cual es hermoso y además súper rico. Entonces tenemos el maíz en diferentes presentaciones y todos se llaman diferente y todos tienen un sabor peculiar. Súper peculiar. Toda la comida acá tiene un sabor único que no vas a poder encontrar en ningún lugar del mundo. Tiene una identidad propia con la comida muy, muy fuerte. No, y además para nosotros es como un símbolo de cariño o mostrarte como cierto amor o cierto afecto, mostrarte de me preocupo por ti, por tanto estoy diciéndote que comas o que no comas, ¿no? O por ejemplo, puedes estar muy enojado con tu pareja, pero por más enojada que yo esté, le voy a decir, oye, ya comiste porque me preocupo por ti, ¿sabes? Ah, claro, claro, sí, es todo el tema de la comida es algo muy fuerte acá en México. Sí, y otra cosa que yo veo en Ciudad de México contra Buenos Aires y que es algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, y esto lo he notado no solo en Buenos Aires, sino en otras partes del mundo, como que los mexicanos, como que somos demasiado amables, ¿no? De pronto es como, ay, sí, por favor, muchas gracias. O sea, como que tenemos así, como demasiada amabilidad y sobre todo tenemos también mucha amabilidad con los extranjeros. Y en Argentina es como, y en Buenos Aires en particular, como que si no le caes bien a alguien, no le caes bien y te lo dice directo. Sí, somos muy directos y la verdad que obviamente el trato en los restaurantes y en los servicios en México, el trato humano es increíble, o sea, es impresionante, te tratan súper bien y en Argentina es como muy desapegado eso, como que no está involucrado el tema de tratar bien al cliente y el servicio, pero en México está súper, súper trabajado eso, es impresionante. Yo te diría que es el país con mejor atención en cuanto a servicios gastronómicos del mundo. Sí, a mí me parece que hay una atención como muy personalizada y bueno, es una de las cosas de que decimos que podemos sobrevivir a las diferencias culturales porque en realidad como que, digo, yo me he tenido que abrir a ser un poco más, o sea, como que si quieres una amistad con un porteño, pues tiene como que ser como más directo, ¿no? Y Claro, nosotros los mexicanos le damos unas vueltas tremendas. sí, dan muchas vueltas para decir las cosas. Eso es una diferencia también en idiolecto que tenemos. O sea, Sí. que nosotros somos más directos y ustedes como que son más cordiales y quizás para no quedar mal, como que no dicen todo lo que sienten, ¿no? O lo dicen pero con muchos rodeos. Exacto, como que no vamos al grano y es porque no queremos hacer sentir mal a la otra persona. Incluso puede ser una persona muy, muy cercana y no se lo dices directo, sino como el que tratas de cualquier forma de no hacerla sentir mal, digo, a menos que esté súper enojado. Che, Moni, ¿y ahora que estás ahí? ¿No? Ujú. ¿Sentiste disturbios en la calle? Contame cómo sentiste la Argentina en cuanto a piquetes. Le contamos a la gente qué son los piquetes. Los piquetes son manifestaciones en las cuales la gente sale a la calle a quejarse de un tema. Y en Argentina ser piquetero es un trabajo, o sea, era un trabajo hasta ahora que cambió la presidencia. Pero que contame cómo sentiste eso. Bueno, a mí desde hace mucho tiempo me da la impresión de que los argentinos están muy involucrados en la política, cosa que en Ciudad de México hay bastantes personas que todavía tienen como que ese interés, pero muchos ya perdimos el interés en la política y estamos en una desesperanza total y es como, bueno, el que gane va a ser casi casi que lo mismo. Y por otro lado, desde que te conozco es como siempre estás como involucrada en la política, te sabes toda la historia
Y cuando yo vine a Argentina, o sea, yo me empecé a meter en la historia, en la política, porque además es como algo que te afecta en el día a día, o sea, no es algo como aislado como en México, que bueno, puede por ahí un presidente decir que no va a construir un aeropuerto en punto A, sino que lo va a construir en punto B y que ya se desperdiciaron millones, pero al final como que no nos afecta tan directamente, entre comillas, que nos afecta, pero no es algo que lo vivamos día a día. Y en Argentina se vive día a día, se vive como con un cambio de precios, con un cambio de políticas que es como completamente diferente. Incluso por ahí la gente se junta y por ahí yo estaba con una persona que estaba en contra del presidente actual. Me dijo, oye, acompáñame, y entonces fuimos como a manifestarnos en algún lugar y es como muy emocionante, digo, yo sin tener nada que ver con la política, pero es como muy emocionante y como muy también como que uno siente cierta adrenalina que está participando en la política y realmente como que tú sientes como la necesidad de unirte. Es que justo es eso, o sea, en Argentina somos súper políticos, estamos súper focalizados en la política desde que nacemos y lo vivimos todo como un partido de fútbol. Entonces es lógico que en una cultura tan futbolera todo lo veamos como antagonismo y como eso en realidad a veces no está bueno porque se forma una grieta, ¿me entendés? Entonces vos quizás estás en una charla con unos amigos y sacás el tema y ya por tener una postura diferente ya te terminas peleando. Hay una frase muy famosa en Argentina que es no hablemos de política porque nos peleamos. Entonces justo sí se nota la diferencia, es abismal, que nosotros estamos súper involucrados en eso. Y yo siento que eso también no nos permite avanzar, como que estamos siempre metidos en hablar de política y en tratar de solucionar la política argentina y todo ese barullo, toda esa como pérdida de tiempo entre comillas, ¿no? No nos lleva a un crecimiento, para mí, en mi humilde opinión. No, y lo que pasa es que también yo lo que noto desde afuera, y por supuesto sin involucrarme en un partido ni nada, o sea, yo lo que noto es como que hay un extremismo, o sea, hay una polaridad tremenda entre un partido y otro, y entonces es como de, este ya me hizo algo bueno, voy a votar por él, y lo aman. Pero de pronto es como de, bueno, ya robó, ya no sé qué, entonces un odio tremendo. Y entonces se van entre el amor, el odio, entre izquierda, derecha, amor, odio, y entonces es un cuento de nunca acabar, porque no siguen con una línea, sino que por ahí han tenido demasiados como que es ahí como bastante tóxicas sus relaciones, como de un ir hacia arriba y luego completamente para abajo, arriba, abajo, y es adrenalínico al final de cuentas. Sí, es súper adrenalínico y es súper real que cuando llegas a Argentina empezás a escuchar a todo el mundo hablar de política, ¿no? Sí, 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 de economía, como que a mí me impresionó como que todos tenían, yo como que iba y escuchaba a los que apoyaban y luego apoyaba a la oposición y era como que tenían argumentos bastante sólidos, o sea, al final como que cada quien tenía un argumento bastante sólido y a mí eso me impresiona mucho la manera en que se expresan como tan elocuentemente de uno y otro, es como, bueno, sí tienen un punto. Sí, tal cual, es como estamos súper involucrados. Che, y te quería hacer una pregunta, Moni. Ahora que estás allá y que pasaste las Navidades, allá y el Año Nuevo, ¿qué diferencias encontrás entre la forma de celebrar de los argentinos y de los mexicanos en general? ¿Qué diferencias encontrás en la forma de celebrar? Bueno, yo creo que todo tiene que ver un poco con el consumo también, porque en México, como ya lo hemos dicho en otros programas, yo creo que hay una forma de consumo muy voraz, ¿no? Y entonces estamos muy acostumbrados a que sea muy voraz y muy abundante. Y en Argentina es como de, bueno, es un poco más moderado, como que no es como tan atascarse de todo. Y en México como que hay como mucha abundancia en esas fechas, ¿no? Te puede sobrar comida para 1 o 2 semanas enteras. Y en Argentina como que lo he sentido como mucho más pacífico ese tema. Y sí, también porque no hay plata, como dice Javier Milei, no hay plata. Sí, sí, por otro lado, pues sí, como que no puedes tocar también el tema de política porque
por ahí estás de fiesta, ¿no? Y como que si alguien lo toca ya es como un foquito rojo que algo va a pasar. Exacto, sí, no, y yo creo que también las diferencias que encuentro son que, por ejemplo, acá en México siento que son muy espirituales en cuanto a las celebraciones. Hay como celebraciones, fiestas que son súper, súper espirituales, como la que es la del Día de los Muertos, y que en Argentina no tenemos esa conexión con lo espiritual. Sí, totalmente, como que si vas a la casa de la abuelita todavía está la religión católica, pero aún así en una generalidad como que hay más un sentido ahí de conexión espiritual, porque además como que la traemos como muy arraigada, porque no fue como en Argentina que estaba, yo creo que una de las diferentes diferencias es que Argentina, y mi teoría es que por el clima que es tan extremo en Argentina, yo creo que ahí hubo una gran diferencia entre México y Argentina, porque en Argentina había tan poca población y se fue como creando en la vida moderna que justo no se alcanzaron, como bien dijiste al inicio del programa, Majo, como a arraigar en algo. Y en México nos agarramos de todo y entonces ha sido como desde creer en los dioses, luego el sincretismo, ahora como esta nueva corriente de volver a la cultura ancestral y hemos sido como cíclicamente, de alguna manera, creyentes. Sí, acá tienen una espiritualidad muy grande, muy profunda y son creyentes y justo en el tema de, son creyentes en muchos aspectos, o sea, también creen en Dios, en lo católico, pero también creen como en esto del paso a la vida, ¿no? De todo lo que nos De la lleva. muerte a la vida, Ajá, claro, exacto. claro, claro, o sea, el 2 de noviembre es el claro ejemplo como en la película de Coco, no sé si la viste, Majo, Sí, pero bueno, es es igual. buen, sí, es buenísima porque, digo, a pesar de que no la hicieron mexicanos, es un gran ejemplo de cómo creemos que cada 2 de noviembre vienen nuestros seres queridos a comer lo que nosotros le dejamos en una ofrenda. Entonces eso es muy lindo y a la vez para otras culturas puede parecer bastante siniestro. Exacto, sí, o sea, imagínate que acá hacen el tema del altar, que le dejan la comida y todo lo que hizo, digamos, el muerto en vida. A mí eso me pareció súper raro. O sea, lo de las frutas que le dejan en un altar, o sea, a mí me chocó bastante. Pero no Claro, para pero mal, tú, ¿a ti te dio como, miedo o lo viste como algo no, raro? no, lo vi como algo raro, como nunca había visto algo así, porque para nosotros en Argentina te morís, te vas a un ataúd, te lloramos, te rezamos 10 Ave Marías y bye. Y acá es como otra cosa, ¿me entendés? Es como mucha, lo recuerdan siempre, ¿no? Como que le ponen fotos, me encanta, me parece que es increíble. Sí, es increíble cómo te recuerdan hasta 2, 3, 4 generaciones después. Es una cosa súper bonita. No, y que además cambian ese símbolo de la trascendencia que decís que sí, que te van recordando todas las generaciones, es increíble. Pero también que te cambia la concepción de la muerte, ¿no? Porque es como que acá lo ven como mucho más alegre, se lleva sus cigarritos para que fume, su cafecito, ¿no? Le dejan los Claro. cigarritos, todos los vicios. Está bueno, está bueno, está bueno. Sí, sí, exacto, exacto. Y otra Ahí en ese cosa, tema somos mucho más dramáticos y más sí, por ahí que hacemos todo un ritual como nuestro lenguaje. Al final también nuestro también. lenguaje forma parte de un ritual, esto como de ser tan espirales, de darle vuelta a todo. Sí, sí, el idiolecto, como decimos, yo creo que es una gran diferencia, porque hay muchas diferencias entre el tú, el vos, por ejemplo, ¿no? Y palabras que, como por ejemplo, la pileta para nosotros, para ustedes es la alberca. Eh, Ajá. Hay un montón, por ejemplo, el refri para nosotros es tipo la heladera o el freezer. ¿Entendés? Tipo, la parte de arriba es el freezer y la parte de abajo es la heladera. Entonces, no es el refri para nosotros. Entonces, como que hay dos idiolectos muy diferentes. Pero bueno, vamos a contestar la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo nos conocimos? Sí, bueno, nosotros nos conocimos gracias por ahí a un trabajo que tuvimos. Sí.
Y también creo que nos unió mucho el sueño que teníamos de hacer algo artístico juntas. Digo, ya tú me dirás, Majo, pero creo que ese sueño de crear algo, en mi caso escrito y en tu caso de actuación, yo creo que llegamos aquí en este podcast a un punto medio en el que les podemos compartir tanto lo que investigamos, lo que pensamos, lo que sentimos, y por otro lado, pues también de alguna manera como que les compartimos de una manera ahí un poco teatral sí. lo que vamos viendo en nuestro camino. Somos muy observadoras, nos encanta analizar el mundo circundante y queremos conquistar el mundo. En fin, no hay ninguna de las dos ciudades buenas o malas. O sea, no estamos dando puntos positivos o puntos negativos, no estamos poniendo en competencia a las dos ciudades, sino que queremos simplemente con este podcast contarles las diferencias que hay entre Argentina y México. Dos países que parecen que son parecidos por el idioma, pero que en realidad son muy, muy diferentes. Así que les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chau, chau, 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 chau!